Te mostramos la realidad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. Y la cruda experiencia que afronta la Iglesia Católica, misma que no ha escapado de las represalias, hostigamiento y amenazas gubernamentales. Somos Redes de Nicaragua, una nueva alianza de periodismo independiente. En el mundo del estilismo en Bluefields, todos conocen a Lady Gaga, una mujer trans originaria de Managua. Hace 14 años emprendió un viaje largo rumbo a la costa Caribe Sur, en busca de oportunidades laborales, pero también para empezar una nueva vida en otro lugar, ya que anhelaba un lugar donde pudiera ser aceptada y respetada como persona trans. Siempre vestía de mujer y solía maquillarse, pero debido a eso, en su nuevo destino enfrentó discriminación. Lady Gaga recuerda que un día cuando caminaba por la calle de la ciudad de Bluefields, vivió un episodio de violencia. Venía un grupo de muchachos menores de edad, como tal vez unos 15 años, 14, eran como unos 5. Entonces comenzaron a decirnos malas palabras y ya no les bastó eso, sino que nos comenzaron a agarrar a pedrada. Entonces lo que hicimos, porque si hubiéramos actuado nosotros, tomar la justicia con nuestras propias manos, lo primero que nos van a decir, los cochones, eso, agredieron a los muchachos. Entonces nos sentíamos impotentes porque no podíamos defendernos más que corrernos, y nos metimos a una casa pues para protegernos, que no nos agredieran. Cuando decidió reconocer su identidad sexual, a los 17 años, su mamá se enfureció y la corrió de la casa. Ellos esperaban que yo desempeñara un papel ante la sociedad de un hombre, pues, pero al crecer, pues uno se va dando cuenta los gustos, pues, que tenemos. Y yo sentía desde niño, pues, que me atraían los niños, pues, los del mismo sexo. Yo jugaba con las niñas. No obstante, asegura que fue un proceso difícil. Su papá le brindó el apoyo necesario. Años después, su mamá lo aceptó y mantiene una excelente comunicación con ellos. Ludwika Vega, representante de la Asociación Nicaragüense de Transgéneros ANIT, una organización conformada por mujeres trans, explica que para ellos el simple hecho de maquillarse y usar accesorios femeninos representa un grave peligro. Entonces ahí donde viene la sociedad, la familia, y comienza a emitir actos de rechazo, discriminación desde las aulas de clase. Por eso es que hay muchas compañeras que abandonan la aula de clase. Específicamente todavía hemos reportado casos de compañeras que reciben rechazo porque expresan, ya usan maquillaje, usan atuendo femenino para ir a clase, y eso que es de los turnos nocturnos o sabatino dominical. Todavía siguen recibiendo este tipo de rechazo. No hablemos de la zona de la costa, de la zona rural o urbana, sino que hablamos en general. A la discriminación que sufren por su identidad se le suma la falta de acceso laboral, el racismo y la desprotección del Estado en materia de justicia. Las instituciones, muchas veces hay algunas que se les mandata a seguir los casos, a dar orientaciones sobre el tema de seguimiento a las denuncias que nosotros interponemos, pero muchas veces se engavetan o son malinterpretadas. Hemos tenido casos de compañeras que la policía dice de que esos casos no los van a seguir porque son problemas sentimentales, después regresan con sus parejas y les gusta que las estén golpeando, etcétera, etcétera. Entonces, sea así o no sea así, ellas tienen que ver la situación de violencia que está pasando. Según defensoras de los derechos humanos, las agresiones y violencias contra las comunidades LGBTIQ en la zona han sido promovidas por el irrespeto del Estado a la identidad cultural de las etnias y a la clara desprotección que ha habido en estas poblaciones. El tema en Nicaragua y particularmente la costa caribe es que la gente comienza a ver que verdaderamente este gobierno no le interesa el desarrollo humano de ningún pueblo,
Lo único que les interesa como del lugar es poder consolidar su proyecto de la dinastía. En este sentido, Anexa Alfred, otra dirigente social del Caribe, explica que estos casos se derivan de la exclusión institucionalizada contra los liderazgos indígenas, producto del colonialismo que ha impuesto el concepto de género y de muchas otras cosas. En los territorios la gente vive con mucho miedo, la juventud no tiene esperanza igual que el resto del país, pero aquí es más difícil, porque recordemos que los pueblos indígenas y afrodescendientes históricamente han sido excluidos, han sido marginados y también pues sufren de mucho tipo de discriminación. Entonces en la escala en la escala de discriminación, pues las mujeres son muy discriminadas, pero también este grupo, ¿no? El grupo de las poblaciones LGTBQ+, que son primeramente pues no son son personas que no están claramente definidas por un lado, pero también dentro de la escala de la discriminación creo que son los que también sufren muchísimo, no tanto por la sociedad occidental, que también tengo que decirlo, que dentro de la comunidad, porque pues es una cuestión que también es producto del colonialismo que ha impuesto el concepto de género y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces es un tema muy importante que hay que hablar, que hay que debatir, pero sabemos que tanto en el contexto nacional como en el contexto local, pues es un tema que no se habla. La gran mayoría de personas de la comunidad LGBTIQ, cuando son víctimas de agresión, no denuncian por miedo a la revictimización, una práctica muy común de la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo primero que dicen, estos cochones mucho joden, lo mismo de siempre. Entonces, como somos gays, pues no tenemos derecho a ir a poner una denuncia, y si nosotros vamos, pues somos objeto como de burla, porque entre ellos ya comienzan a murmurar, comienzan a decir, ahí te buscan, ahí te la mando, mira. Entonces, por parte de ahí, de las autoridades, de la policía, pues. El movimiento feminista La Corriente, a través de su Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ en Nicaragua, reveló que solo en el primer semestre del 2023 ocurrieron 20 casos de discriminación y violencia de género en el país. Aunque Managua ocupa el primer lugar, con 8 denuncias, el Caribe Sur se posiciona en el segundo puesto, junto con Masaya, Chinandega y León. Lo preocupante de estos casos es la impunidad con la que se atenta contra la vida de quienes integran la comunidad LGBTIQ. Por ejemplo, el pasado 6 de enero en Bluefields se registró la agresión a Nikki, una mujer trans perteneciente a la etnia creol. Fue víctima de una golpiza propinada por su vecino en el barrio Punta Fría. Aunque hubo denuncia ante la policía, fue revictimizada por su apariencia y asegura que a raíz de esto ha decidido no continuar vistiendo con sus faldas y tacones, a pesar de considerarse una chica trans. Braulio Abarca, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, afirma que la comunidad LGBTIQ está sometida a múltiples vulneraciones en materia jurídica que limitan su desarrollo. Pese a que Nicaragua es el país con el código de familia más reciente en Centroamérica, no están incluidas las personas LGBT dentro de la definición de personas que pueden poder acceder a tener una familia, a poder acceder al matrimonio igualitario, a poder acceder, por ejemplo, a los derechos sociales, económicos, culturales, como por ejemplo el derecho a la seguridad social. Si yo como persona LGBT tengo una pareja y yo quisiera que esta pareja mía o la persona con la que convivo tuviera esta posibilidad de acceder a la seguridad social como un beneficio, en Nicaragua no es posible porque no existe el reconocimiento de las personas LGBT como tal. Específicamente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe y Nicaragua existe una doble vulnerabilidad a sus derechos humanos. ¿A qué me refiero con ello? Que existe una doble vulnerabilidad porque se violenta por el mero hecho de ser una persona LGBT, es decir, una persona diversa, pero también se violenta su derecho por ser una persona indígena o afrodescendiente que no sigue un patrón de comportamiento hegemónico
dentro del desarrollo occidental, por ejemplo. El cierre de organizaciones no gubernamentales de parte del régimen de Daniel Ortega ha eliminado toda forma de promoción de los derechos LGBTIQ y ha cerrado las puertas a mecanismos independientes de protección en casos de violencia. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Nicaragua con la zona del Pacífico, de la zona de la costa Caribe, principalmente en Huaspán, Puerto Cabeza y Bluefields, aún existían casos en los que personas LGBT, principalmente gays y trans, eran expulsadas de sus casas de habitación por la familia y se encontraban en situación de calle. En otros casos yo recuerdo que habían personas que tenían que recurrir a la prostitución o al sexo por sobrevivencia para poder salir adelante, debido a que eran altamente discriminados y que no existía ningún tipo de albergues o de programas de atención social para las personas de la comunidad LGBT, principalmente en la zona de la costa Caribe. Y aunque no hay una aceptación al 100%, la gente se va concientizando y aceptando que son personas que tienen derecho a vivir, amar y ser felices. Redes de Nicaragua. Una nueva alianza de periodismo independiente.